Bueno, entonces estaba diciendo que yo me situaría, si me tienen que situar de forma, digamos, simplificada, en el centro abajo. Es decir, Ay, que no es verga. solo eso. Ay, Carlos. Abajo del Vale, centro, vale, abajo del vale. centro, Ven vale. abajo, pana, no vale. Está bien, pues no, pero en serio, es que pienso que para aplicar política, o sea, o el posicionamiento mío es que de vez en cuando, según el contexto político, hace falta un poco de libertad hacia la derecha o un poco de control hacia la izquierda, que según el Un poco de momento, libertad hacia, o sea, la derecha es libertad y la izquierda es control, marico. ¿Qué? liberté, égalité, fraternité, está en la misma ¿De bandera. qué, Eso es lo que tenemos la democracia liberal de qué desde ese forma la momento. derecha, de qué forma la derecha es más libertad y la izquierda es más control? Bueno, simplemente por una cosa, por ejemplo, el control de Estado. O sea, alguien que es de derecha quiere menos Estado, menos Ah, ok, impuestos. Porque después de ser de derecha y puede ser te refieres imperialista. a control, te refieres a ¿Sabes? Sí, control en el o sea, no lo sentido, digo yo. te refieres a control en el sentido peyorativo, de que sea un Sí, estado porque mira, por totalitario, ejemplo, autoritario. liberté, o sea, el lema de la República Francesa, liberté, égalité, Marico, te estoy fraternité. preguntando La a ti, te estoy égalité, preguntando a ti, te refieres a control en el sentido peyorativo. exacto. No Ok, en el control de la ley, de que todo el mundo ok, cumpla ok, la ok, ley, esas dale, dale, cosas, dale. eso no tiene que ver con eso. Ok. En el sentido que más igualdad por física requiere menos libertad para la unidad. O sea, más igualdad en el macro es inevitable que es menos libertad para el micro y más libertad para el micro es inevitable que tiene, o sea, es físico. No son, no, y no, no, y es un poco un paradoxal porque el ser humano vive en los dos. El ser humano es un ser individual y también es un ser social. O sea, tenemos una identidad yo y una identidad nosotros, y las interacciones entre las dos es lo que hacen la realidad. O sea, que ni la verdad, ni Smith, ni Adam Smith, ni Karl Marx tenían razón, tenían nada más una parte de la verdad y posiciones fijadas. Yo estoy lejos de los extremos. A mí, por ejemplo, los comunistas piensan que soy un nacionalista de extrema derecha y me lo dicen todo el tiempo, y los nacionalistas de extrema derecha me llaman Ok, comunista. una Yo a pregunta. lo ¿Quién te ha dicho máximo, que eres de extrema derecha y por qué razón? ¿Qué dijiste tú para que ellos te dijeran eso? bueno, los que son de extrema, los que utilizan ese tipo de, digamos, de simplificación de las definiciones para atacarte son tipos chavistas, oficialistas rajados, o simplemente contrainteligencia, o comunicación, o propaganda, para que eso es para cazabobos, o sea, la gente que simplifica de verdad las Ok, cosas. pero me refiero a qué dijiste tú y cuál fue la respuesta, o sea, a qué fue la respuesta de que eres de ultraderecha. ¿Qué fue lo que dijiste para que te respondieran eso? Mira, para muchos chavistas bobo basta que seas opositor y eres de ultraderecha, ¿viste? Ok, pero en ese caso entonces no aplica para ti, porque si para cualquier chavista un opositor es ultraderecha, entonces eso que tiene que ver con ti, Para con cualquier tus chavista opiniones. bobo, para cualquier Hay chavista chavistas bobo. inteligentes, hay chavistas inteligentes, no sabía. Bueno, weón, me vas a decir que que no hay nacionalistas inteligentes. Hay nacionalistas inteligentes y hay nacionalistas bobos. O Ah, sea, ok, hay gente... entonces los nacionalistas son chavistas, me estás diciendo. Bueno, ¿sabes? Eso lo dijimos en el debate en inglés y lo desarrollamos metafóricamente. Si vamos a volver a ver eso en ejes y todo eso, véanlo de una manera esférica. Los extremos tienen ambos unos, para mí, o sea, esta es mi opinión, pero también una intuición muy evidente. Los extremos están más cerca de ellos que de los centros. Los extremos están más cerca de ellos que de los centros. Pero no, pero es así, ¿no? Así, Los extremos están más cerca de ellos que de los centros. me perdonarán, amigo, pero de verdad lo digo y lo expreso como lo siento y como lo veo. O sea, Pero no digas cosas que son generalizadas o vagas. Explica por qué. ¿Por qué te parece que un nacionalista es inherentemente chavista, lo cual significaría que el nacionalismo es inherentemente socialista, según tú? ok, porque el proyecto de, el, de ambos extremos es un proyecto total. Es decir, todos hablan, por ejemplo, de un nosotros, y yo diría un nosotros con una N minúscula. O sea, no es el nosotros grande. El nosotros grande, que les guste o no, están en los 66% del medio. Y yo veo 33, 30, 15 punto algo de un lado y 15 punto algo del otro lado.
y también el proyecto es total. Eso puede variar, no es así blanco y negro clasificado, obviamente, pero los proyectos son totales o no. O sea, el comunista tiene un proyecto total de que el Estado y su ideal Eso no controle responde totalmente. eso no responde a la pregunta. ¿Por qué crees tú que los El nacionalista nacionalistas... no lo tiene. Pero ¿por qué Perdón. crees que pero ¿por qué crees que los nacionalistas son inherentemente socialistas? Y no quiero que me expliques en temas abstractos, quiero que No, me no, digas en temas porque de el políticas. nacionalista, mira, no, los nacionalistas inherentemente socialistas existieron y son una excepción, y no estoy juzgando a toda la gente que se presente como nacionalista o como ultraconservador o de extrema derecha, no las estoy juzgando todas. O sea, Hitler fue un social nacionalista. Los nacionalistas no son necesariamente como Hitler. Si vas en el caso de El Salvador, los nacionalistas eran de derecha y no tenían absolutamente nada que ver. O sea, no era el mismo nacionalismo, no era una idea de un Rodrigo, proyecto. te estás amarrando en lazos, estás haciendo un lazo decorativo con tus ideas. Yo te pregunté que defendieras algo que tú afirmaste hace unos 4 minutos en lo que dijiste que los nacionalistas son chavistas, o por lo menos así hiciste parecer, porque Digamos que a yo lo mejor la dije, palabra yo, no es usable, no usar la palabra nacionalista, digamos el perijiminista o el entonces los perejimenistas son perejimonista. socialistas. Los pe- No, no son socialistas, son totalitarios, autoritarios. Y no me importa que sea rojo o sea marrón, para mí son autoritarios. Y como yo me veo más bien como un libertario, como uno, o sea, no me tomes ni siquiera en el eje izquierda o derecha, sino en el eje autoritarismo o libertarismo. O sea, ese es mi lado anárquico. A mí la gente que tiene un proyecto que tiene que ser así, 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 de una sola forma, así, así, así. Bueno, en eso se parece mucho. Los chavistas dicen así. ¿No les está gustando el debate o qué? Figueredo, mira, a mí me está gustando todo lo que tú estás haciendo, ¿no? Todo lo que tú haces, Figueredo, a mí me gusta. Yo lo deseo. Yo todos los días pienso en ti. Ok, Figueredo, Dígalo. aquí estamos demostrando, una vez más, exactamente lo mismo que hiciste en el debate que tuvimos en inglés. Tú no defiendes ninguna postura porque no crees en nada. Acabas de cambiar tu forma de pensar, o por lo menos acabas de cambiar lo que dices 3 veces en cuestión de 6 minutos. Primero dijiste que los chavistas eran nacionalistas, después que los nacionalistas eran socialistas, después que no eran socialistas, después que los perejimenistas eran nacionalistas, y después que los perejimenistas eran socialistas, y después que los perejimenistas no eran socialistas. O sea, digo, mira, quiero que me expliques. Eso lo De la dices forma tú, más lo clara, que yo dije está grabado, ¿no? de la forma más clara posible, quiero que me lo expliques. A tu parecer, ¿por qué desde un punto, si tuvieras que poner desde un punto de vista de políticas implementadas y las políticas que apoyan los nacionalistas o los perejimenistas, para tomar un grupo más específico y que todos aquí podrán entender, ¿en qué espectro, en qué lado del espectro político pondrías tú a los perejimenistas? Extrema derecha. Ok, pero entonces, ¿por qué los mencionaste dentro del contexto de nacionalistas, chavistas, socialistas? Para No poder entiendo. salvarles a ustedes la palabra nacionalista, les estoy tratando de ayudar. O sea, de no poner, de que no quede la palabra nacionalista como la prerrogativa, o sea, negativa en esta comparación, metáfora o debate que estamos llevando. Te estoy haciendo más bien un favor en el punto de vista del debate. Ok, pero tendría mucho más sentido que en lugar de hacernos favores en el debate, que tú defiendas tus posturas, y que si nosotros Bueno, mi podemos postura es que entender o yo no, pienso en un o podemos proyecto defendernos grande, o en ese no, eso ya es sentido, para... pienso Eso bien, ya, bien, eso bien, ya es- bien decente. Ahora, una cosa, vamos a movernos a otro punto. Ujú. Tú mencionas que no eres socialista, que no apoyas ideales socialistas, o así dijiste al inicio de la conversación cuando El mencioné. marxismo puro es anacrónico, No me el refiero al marxismo socialismo puro, me Xavier refiero a francés no políticas funciona, socialistas, me refiero a pero le voy a políticas decir, socialistas. Explícame no, algo. no es ¿Cómo la puedes política, decir, es la cómo puedes forma, o sea, decir, cómo puedes no es la... decir, sí, es la política? No, no es la forma. Si una política socialista se implementa, sin importar de qué forma se implemente, sigue siendo una política socialista. Si Reagan hubiera implementado una política socialista, hubiera sido socialista, no se hubiera vuelto una política conservadora porque la implementó conservador. Así que vamos a hablar desde el punto de vista de políticas. ¿Tú estás a favor de cosas como tener fronteras abiertas? ¿Estás a favor del sistema beneficiario? Sí, ¿Y estás a favor de permitir sí. que las personas provenientes de otros países tengan acceso también a ese sistema Coño, beneficiario? menos Utilizando mal, un solo mira, tú ejemplo, eres...
Vienes de Venezuela, llegaste a Londres, buenísimo, ¿no? Llegaste de otro país. O sea, Ok, sí, llegué. estoy completamente de acuerdo que haya gente de otros países que vaya a otros. Rodrigo, una vez más caemos en la deshonestidad del debate inglés, en el que tú pones en el mismo par a las personas que vienen debido a políticas como la entrada de refugiados de países africanos y países musulmanes y que entran de forma masiva e indiscriminada. Entran de forma masiva e indiscriminada a países europeos y no tienen ningún tipo de talento que pueda proveerle valor a la sociedad, ni siquiera saben hablar el idioma, no conocen nada de la cultura y hay muchas Masiva, instancias que están en contra indiscriminada, sin talento. en muchas formas están en contra de la cultura y de los valores del occidente y de los países a los que llega. Y estás poniendo en esa misma plataforma a los inmigrantes que, como yo, llegamos al país con todos nuestros documentos. Yo tengo ciudadanía británica porque mi familia de parte materna es británica. Yo llegué a Inglaterra y empecé a trabajar. Y un año después de haber llegado, yo me registro como self-employed y empiezo a pagar mis impuestos. Y los he estado pagando desde entonces. Y actualmente con la empresa que tengo, pago una gran cantidad de impuestos. Estoy muy contento que te vaya bien, hermano. Mientras que tú vives en Italia, no pagas impuestos, no aportas nada de bien a la sociedad, lo único que haces es velar por tus propios, lo único que haces es velar por tus propios intereses y lo único que haces es gastar todo el dinero que tienes para ir a conocer a personajes como Luis Ortega Díaz y Almagro para entregarle tus dibujos. Para eso sí tienes plata, para viajar a Suiza, para viajar a donde se vaya a presentar Luis Ortega, pero no tienes plata para pagar impuestos porque aparentemente ganas menos de 10.000 euros al año, que tú y yo sabemos que es mentira, porque si no, no pudieras estar viviendo actualmente, no tendrías suficiente para vivir. Pero, así que obviamente estás en un país como Italia, estás evitando pagar impuestos y estás aprovechándote del país. Ley de guerra. Porque, hermano, o sea, ¿dónde quieres llegar? ¿Cuál es el punto? O sea, ¿cómo puedes estar a favor de políticas que son directamente detrimentales para los países que las implementen? Mira, como te dije un momento dado antes, el timón de vez en cuando hace un poquito para acá, un poquito para allá. La historia y la evolución de los países, de los contextos, cada una es muy rica, muy diferente la una de la otra. De vez en cuando hay un país que necesita un poquito de timón hacia la derecha, de vez en cuando hay un país que necesita un poquito de timón hacia la izquierda. Y a mí lo que me interesa es justamente unas reglas del juego en las cuales eso se puede dar. Ahora, después, para seguir a la parte de la inmigración, que suena bastante feo que nada más menciones países africanos y musulmanes que entrarían de una manera masiva e indiscriminada. Porque resulta, Rodrigo, que en los últimos 3 años han sido justamente personas provenientes de países africanos y musulmanes que han entrado en los millones a Europa debido a las políticas merkelistas y globalistas implementadas por la Unión Europea. No han sido inmigrantes de China, no han sido inmigrantes de Japón, han sido inmigrantes provenientes de países como Siria, como Somalia, como Sudáfrica, como Afganistán, Irak. Y para ti unos valen más que otros. Claro que sí, tienen que valer más que otros. Tú mismo dijiste que no todas las personas son iguales en el otro video. En el otro video en el que nosotros hablamos, tú mismo dijiste que no todas las personas valen lo mismo. Y yo te expliqué por qué. Porque resulta que si tú tienes un país que necesita profesores o un país que necesita doctores y entran personas que no pueden ni siquiera barrerlos, y que no pueden barrer ni siquiera los pisos, que no saben hablar el idioma, que no tienen ningún tipo de educación y que son ilíteros en su propio idioma, como lo son más del 70% de los inmigrantes de Venezuela. Eran así. Los inmigrantes que fueron a Italia no llegaron con beneficios, no le dieron ningunos beneficios en Venezuela, llegaron a trabajar y no solo llegaron a trabajar, sino que tuvieron que rechazar a su nacionalidad italiana como lo tuvo que hacer mi abuelo. Él tuvo que rechazar a su nacionalidad italiana. Y él llegó allá a trabajar y él armó su propio negocio en Venezuela y él le aportó valor a la sociedad y él aprendió el idioma y él empezó a pagar impuestos y él empezó a emplear a personas. Entonces, no lo dudo, te quedan palabras. ¿Cómo puedes poner en el mismo nivel a personas que vienen de Siria, que son ilíteros en su propio idioma, a personas que estaban huyendo de una guerra, como lo fue la guerra mundial y que venían de países como Italia, que eran países que tenían culturas mejores que entonces? Según ti, ninguno, no hay un porcentaje de esa gente que viene de Siria o de donde venga que es estudiada. Así como pueden haber una cantidad de iletrados, también pueden haber gente estudiada, también puede haber un iletrado que llega y es el próximo Bill Gates venezolano.
O sea, tú no... Ok, y también pueden haber iletrados que vengan y sean el próximo terrorista que mate a 20 personas como pasó en Londres, o que mate a 70 como pasó en Manchester. No existe la posibilidad del otro, negarlo es lo estúpido, existe no se la trata posibilidad de negarlo, se trata de tener un control, porque de la misma forma, Rodrigo, que si yo aparezco en tu casa y tú no me conoces, pero yo digo, déjame entrar porque sí, tú no me vas a dejar entrar a tu casa. Entonces, ¿por qué un país debería dejar entrar a cualquier persona únicamente porque son pobres refugiados? Cuando ya se ha demostrado que la gran mayoría de los inmigrantes que han entrado en los últimos años no son refugiados, son inmigrantes económicos. Estos son cifras dadas por la propia Unión Europea, por la Comisión de la Unión Europea en Holanda. La Comisión Europea holandesa dijo que más del 60% de los refugiados que han entrado a Europa en los últimos 3 años no deberían estar en el continente y que son inmigrantes económicos. Holanda, me importa Venezuela y me importa nosotros, me importan las instituciones también. Ven cómo pasa de hablar de inmigración italiana, cómo pasa de hablar de sirios, y ahora no, me importa Venezuela. A mí no me importa ese debate, a mí me importa Venezuela. Vamos a hablar de la situación venezolana. Honestamente no, pero si me puedes permitir que te responda también, porque por ejemplo lo que me acabas de decir también con lo de insinuar de que yo tengo plata para ir a la fiscal, cuando yo te hablé que había hablado con la fiscal, que te mandé la fotografía con ella, que la publiqué abiertamente y no escondo nada. Tú hablaste con la fiscal y me mandaste un mensaje y un screenshot de ella preguntándole si era verdad que ella había hablado conmigo. Así que no te pongas popi tipo si yo hablo con la fiscal. Eso que tiene que ver con el hecho de que tú gastes plata para ir a conocer a alguien y tomarte una foto y elevar tu estatus y hacer parecer que tú eres alguien que tiene contacto con la fiscal, John. ¿Pero qué tiene eso que ver con el argumento de que tú dices que no tienes ni siquiera 10.000 euros anuales, pero tienes plata para viajar a otros países, para reunirte con personas, para tomarte una foto en Twitter? Nápoles a Ginebra cuesta 30 euros. Y sí los exacto, tengo. y allí en Ginebra ¿qué hiciste? En Ginebra no te quedaste en ningún lado, dormiste en un banquillo de un parque, te quedaste en un hotel, ¿verdad? Te quedaste en un hotel que cuesta 60, 70 euros la noche, ¿verdad? Y después el vuelo de retorno y el taxi del aeropuerto, y el taxi del aeropuerto al otro lugar. En Suiza viví 16 años, tengo a mi hermano, tengo amigos por doquier en Venezuela. En Suiza me conoce un gentío y conozco un gentío. Rodrigo, yo duermo ¿te das cuenta, Rodrigo, te das cuenta que si tú estuvieras ganando, Rodrigo, te das cuenta que si tú estuvieras ganando menos de 10.000 euros anuales, tú estarías situado en pobreza extrema. Hermano, contate este cuento que te va a gustar. Cuando yo fui a Miami hace 2 años, que estaba, digamos, diciembre de 2014, que había terminado de pintar Batalla, que me había lanzado, eso me abrió las puertas con la gente de Anonymous y me puse a trabajar con gente seria, todos los líderes estudiantiles, los contactos y por mi apellido también. Entonces empecé también a crear las dinámicas y las redes, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando yo llego a Miami, yo llego, hermano, con 1.000 euros para pasar 40 días en Miami sin carro. Bueno, hermano, me devolví para Suiza con 400 Rodrigo, nada euros. Más el pasaje, Rodrigo, ¿eso qué quiere decir? Nada más el pasaje para Miami desde Europa cuesta mínimo 400 euros, nada más el pasaje. Y allí adentro tú no me vas a hablar paja y decir que tú te pudiste movilizar estando en Miami gastando nada más 600 euros en 40 días, porque eso es paja. Sí, que estuvieras durmiendo en la calle. No, soy el testaferro de Diosdado mismo. No, Rodrigo, no estoy diciendo que ganes mucha plata tampoco. Yo te he visto las fotos, siempre andas con ropa vieja y siempre estás en un lugar todo endógeno, así que no estoy diciendo que estás ganando mucha plata, pero estás ganando suficiente para estar pagando impuestos, pero no pagas impuestos porque no te da la gana. No, hermano, no estoy ganando suficiente para pagar impuestos. O sea, ok, mira, entonces vives en la pobreza extrema. Entonces, Rodrigo, vives en pobreza extrema. 10.000 euros de ingresos anuales en Italia es considerado pobreza extrema. Entonces estás en pobreza extrema, pero puedes viajar a Miami, puedes viajar a Suiza, puedes irte a Ginebra, puedes ir a reunirte con Almagro, con Luis Ortega. Coño, marico, ¿qué hace pobreza extrema? Mira, para reunirme con Almagro bastaba que estuviera ahí. Y si estuve ahí fue porque la fe de la diáspora, la gente más seria en la diáspora que te hace los contactos y que te hace venir. Si yo llego a Suiza y llego con 100 francos, en Suiza con 100 francos tú no haces un día, haces un día. O sea, no haces un día si eres turista porque el hotel te cuesta 100, el McDonald's te cuesta 25, el tren te cuesta 10, el café te cuesta 4 y el paquete de cigarros te cuesta 10, el refill para el teléfono te cuesta 10, o sea, ya se fueron los 100. Yo llego a Suiza con unas cuantas copias de mis dibujitos y la gente está feliz de comprarme las 80, 100 francos y yo ni siquiera estoy tratando de sacarle los 1.000 o los 2.000 que podría sacarle a cada una porque Rodrigo, si tú vendes tus dibujos por 1.000 y 2.000 francos, entonces ¿cómo es que no ganas ni 10.000 euros anuales? Dime
Si tú vendes tus dibujos, si tú vendes tus dibujos por 1.000 y 2.000 francos fácil, regalado. Rodrigo, si tú vendes tus dibujos según tus propias palabras, tú los vendes a 1.000 o 2.000 francos fácilmente, ¿cómo es que no estás ganando ni siquiera 10.000 euros anuales? Explícame porque eso. estoy viviendo a 1 hora y media de Nápoles en un hueco perdido, por esa razón. ¿Y acaso no lo puedes vender en internet? ¿Acaso no tienes acceso a internet? Esa foto que tú ves en Miami o que tú ves con Almagro en Ginebra, que tú crees que mi naturalidad, mi normalidad, que estoy viajando así escondiendo mi fortuna en jet privado, esos son excepciones para mí, las puntas del iceberg de mi vida. Y lo hago, y yo estoy luchando en esta verga, no joda como he sacrificado. Así que, hermano, yo estoy aquí. Rodrigo, ¿estás sacrificando qué exactamente? Rodrigo, dime, tú mismo dijiste que no quieres tener un trabajo. Entonces, ¿qué estás sacrificando? Tú estás decidiendo no trabajar. Eres tú el que decide no trabajar. No me vas a venir con paja que en Italia no hay trabajo. Tú pudieras obtener un trabajo normal. Eres tú el que decide no trabajar. Así que no me vengas con paja. Los venezolanos sí tienen razón de decir eso que acabas de decir tú, porque en Venezuela es casi imposible hacer plata. Mientras que tú estás en un país como Italia, tú dices que estás guerreando. ¿Perdón? No entendí. Para ti, lo que hago yo como artista no es un trabajo. Es un trabajo si te pagan. Nada es un trabajo si no te pagan. Y si no te están pagando suficiente ni siquiera para que pagues impuestos. Ah, bueno, marico, entonces paga tus impuestos, coño madre. Si no te están pagando suficiente para que pagues impuestos, no es ningún trabajo. ¿Entiendes? Solo es un trabajo si te pagan. Si no te pagan es un hobby. Si no te pagan es un hobby. Hermano, batalla, mi pintura Batalla o Bravo Pueblo. Ya esa verga es historia, esa verga tiene más valor que plata. ¿Qué? ¿Qué? Así como lo escuchó. ¿Tiene más valor que plata? ¿Cómo así, marico? Y además, no me importa, tenemos un tipo de material. Pero Batalla y Bravo Pueblo tienen más valor que plata para Venezuela, para la identidad cultural, para nuestra historia. Tiene valor para la identidad de la historia venezolana. Dime ahora tú, Bravo Pueblo no tiene valor. No sé ni de qué estás hablando, marico. No tiene valor. Venezuela no tiene valor. Pon los dibujos aquí. Pasa fotos del dibujo. Importantísima de la cultura del arte contemporáneo venezolano. Marico, tú eres un artista importantísimo del arte contemporáneo venezolano. No soy importantísimo como... No, yo no, pero mi obra sí. Pasa la foto. No me importa que parezca arrogante, porque bastante arrogante... Rodrigo, pero dime algo, Rodrigo, a mí no me importa que seas arrogante, yo también lo soy, pero te estoy pidiendo que me expliques y me justifiques cómo es que tu obra es parte del patrimonio cultural venezolano. ¿Qué dices para poder sustentar ese argumento? Mira, go Google it. Tú tienes también las apps que pueden hacer, qué sé yo, research de impacto en web o no sé. Ajá, pásame el nombre. ¿Cómo es que se llama? ¿Cómo se llama? No sé, nada más batalla, ¿no? Porque la BBC será, supongo, para ti una vaina de los Illuminati o de los izquierdosos, pero la BBC la consideró en 2014 como una de las 10 obras más significativas de ese año. Los premios. ¿Pero dónde? Pero pásame la fuente, marico, porque sin fuente. Millones y millones de vistos y de perfiles por decenas de miles que tienen y que han bajado, que han reposteado. Lo que ha creado eso como identidad, el soft power, que es también una parte importantísima que no se cuantifica. O sea, por ejemplo, la fuga de cerebro es una cosa que es una mala para Venezuela, ¿no? O sea, los mejores cerebros deberían estar allí trabajando, los mejores ingenieros, los mejores doctores, etcétera, etcétera. Y eso es una cosa que se podría cuantificar, la plata que deja de ganar Venezuela, porque ellos no están ahí, ¿o no? Bueno, entonces también uno tiene que ver que hay cosas, hay valores en la vida que no son solo necesariamente materiales. Y si tú no entiendes, o sea, porque de tu punto de vista, lo que hago yo, mi manera de accionar, mi comportamiento, tú no lo percibes como un sacrificio, o no lo ves porque, o tienes una forma de ver la vida diferente. O sea, ¿por qué atacar? O sea, yo voy a seguir existiendo y tú vas a seguir existiendo. ¿Por qué negarse el uno al otro? Rodrigo, déjame decirte algo que no te... Marico, déjame decirte algo que no te va a agradar, obviamente, ¿verdad? Lo que tú haces, y que lo vienes haciendo desde el 2014, y que fue la forma en la que yo me entero de tu existencia,
no es más que aprovecharte de la crisis venezolana para lucrarte tú. Y que estás... No haces más que publicar las mismas imágenes que publican todos los demás artistas venezolanos. Una empresa de comunicación, te ponen imágenes de el carajo que se desnudó y que le pegaron perdigonazo, te ponen dibujos de la vieja que se paró frente a la tanqueta. Tú te aprovechas de la crisis, marico. No, chamo, te está pasando. Rodrigo, ya va. Que la gente no sabe quién soy yo, pero sí sabe quién eres tú. La gente sabe quién soy yo también. Acabas de decir que la gente sabe quién es. Rodrigo, acabas de decir que la gente sabe quién eres tú, pero no sabe quién soy yo. De verdad, porque si estamos hablando es porque al fin y al cabo tú no estás hablando con ninguna Delcy Rodríguez ni con Ramos Ayú. Estás hablando conmigo. Y estamos, marico, pero el problema con hablar contigo, Rodrigo, y esto también quedó demostrado en el debate que tuvimos en inglés, es que tú nunca dejas terminar una sola frase. Yo no he ni siquiera empezado a hablar y ya tú estás hablando. Por eso es que no nos entendemos. Así que vamos a hacer un poquito de respeto de normas del buen oyente y buen hablante. Yo te dejo hablar, tú me dejas hablar, ¿te parece? Está bien. Ok. Tú dijiste, y te escuché bien entre los gritos mientras que yo estaba hablando, tú dijiste que a ti te conocen y a mí no. ¿Qué tipo de estadística, número, cifra, algo para verificar eso puedes utilizar? ¿De dónde dijiste? No, ya va, rewind la vaina porque todo está grabado. Consígueme el lugar donde dije que a mí me conocen y a ti no. Ok, está grabado, marico, efectivamente, está grabado. Tú dijiste, a mí me respetan, a mí me conocen, a ti no te conocen. A ti te conocen y a mí me conocen. Tú tienes una paguita, yo tengo una paguita. O sea, no estoy aquí, tú me estás reconociendo porque estamos debatiendo, estamos hablando de una manera horizontal, aunque no estemos de acuerdo. Yo te reconozco, tú me reconoces. Yo no dije eso. O sea, no manipules tampoco, hermano, vale. Los mejores debates... ¿Qué fue lo que dijiste? Entonces, ¿qué fue lo que dijiste? ¿Cuál fue el punto? ¿Cuál fue el punto? ¿Quién te conoce a ti, Rodrigo? La única razón por la que tienes seguidores en Twitter es porque cada vez que hay un hashtag viral, un hashtag que es tendencia. Marico, Rodrigo, ¿ves lo que estoy diciendo, Rodrigo? ¿Ves lo que estoy diciendo? Si no me conoce nadie, si no sirve para un coño, ¿para qué me invitaste a debatir, hermano? Marico, yo he tenido debates con un perro calentero, chamo. O sea, yo tengo debates con quien sea. Yo no le paro bolas a la cantidad de seguidores que tenga. Pero te voy a decir algo, Rodrigo. Tú mismo sabes, como acabas de decir hace 5 minutos, que yo trabajo en mercadeo. Si hay una cosa que yo sé cómo poder ver y cómo poder entender de dónde vino, es el aumento de interacciones, impresiones y seguidores en redes sociales. Es muy fácil de hacer. Rodrigo, exacto. Entonces, la gran mayoría de los seguidores que tú tienes no te siguen porque eres Rodrigo Figueredo y quieren escuchar y ver lo que haga Rodrigo Figueredo. Te siguen porque en los momentos en los que hay trending topic, que es tendencia en el país, tú te aprovechas de ello. Tú empiezas a lanzar tweet tras tweet tras tweet con ese trending topic, empiezas a etiquetar a un montón de gente famosa para que le dé retweet a tus obras y lo haces una y otra y otra y otra y otra vez cada vez que hay algo de tendencia. ¿Cierto o falso, Rodrigo? Cierto, al 100%. ¿Y cuál es el problema? Eso no es que te conozcan a ti, eso es que tú te estás aprovechando de la crisis para poder ganar seguidores, que no les importa quién sea Rodrigo Figueredo, les importa que tú pusiste un tweet en el que pusiste un dibujo que era referente a algo viral, entonces obviamente a la gente se va a interesar, pero nadie está interesado en escuchar lo que tenga que decir Rodrigo Figueredo. Y como evidencia de eso te dejo tus canales de Reverb, te dejo tus canales de podcast en los que tienes cientos de plays. Si tienes 50.000 seguidores en Twitter que están tan interesados en escucharte, yo esperaría que fueran varias miles las personas que te escuchan, pero no es así. John, te doy la razón, y tú también haces lo mismo, así que... ¿De qué forma hago lo mismo? ¿De qué forma hago lo mismo? ¿Cuándo fue la última vez, Rodrigo, que yo utilicé un trending topic viral para hacerme viral yo, para ganar atención yo? ¿Cuándo fue la última vez? Mira, John, porque es lo mismo, te voy a decir, si me lo permite, si tú piensas que es algo deshonorable de captar y usar, captar la realidad con mi verdad, mi sensibilidad, crear las obras y después utilizar el savoir-faire, como se dice en francés, en español, el saber hacer, porque uno sabe leer las tendencias, sabe cuando viene, es como un surfero, ¿no? Cuando viene la ola, uno la agarra y
el utilizar las tendencias, esos son instrumentos que todo el mundo utiliza para entrar. Que las cuentas grandes me den retweet, poco a poco me lo fui ganando. Pero si tú consideras que es deshonroso hacer eso y hacerlo pintando obras que plasman algo, o sea, que lo quieras reconocer, que te guste o no, es otro debate, pero plasman algo que sí es una realidad compartida por varios millones y se puede confirmar. Entonces yo prefiero hacerlo de esa forma y aceptar que es deshonroso, que lo hago por esa razón, más que surfear sobre las temáticas populistas, anti-inmigración, anti esto y anti lo otro, para hacer también viralidad y tráfico, hermano. O sea que no hay problema, yo acepto si tú aceptas. Ahora, una cosa. ¿En qué momento alguna de las cosas que yo he dicho en contra de la inmigración y de los refugiados se ha vuelto viral? ¿En qué momento? ¿Acaso los videos que yo he hecho que se han vuelto más populares no han sido sobre Venezuela? Mi obra está expuesta en Venezuela. Te estoy haciendo preguntas concretas en base a afirmaciones que tú estás lanzando, así que defiende tu argumento. No me estás respondiendo, estás divagando. ¿En qué momento yo he ganado viralidad con videos hablando sobre los temas que tú acabas de mencionar? Todos los videos que yo tengo que han pasado las 100.000 visitas tratan sobre Venezuela, todos. Bueno, en Venezuela es mucho más fácil mantener el discurso tuyo que un discurso conciliador. No, ¿eso qué tiene que ver con los refugiados y los inmigrantes, marico? Y mira eso, Rodrigo, acabo de poner algo en el chat. Rodrigo, quiero que veas algo en el chat. Rodrigo, quiero que veas el chat. Rodrigo, marico, coño de su madre. Mira el chat, Rodrigo, mira el chat. Que no compares, marico, porque estás en otra liga, ¿ok? Me vas a disculpar. Eso es Google Trends. Cualquiera de ustedes lo puede revisar. Google Trends, Venezuela, los últimos 12 meses, interés en John Patrick Acquaviva comparado a Rodrigo Figueiredo. El rojo soy yo, obviamente, el comunista, el rojo comunista. Tú eres el azul. Tú tuviste un pico en el momento en el que la BBC compartió tu imagen. Y ese pico no llegó a ninguno de los picos que yo tengo. Así que vamos a estar claros en la vaina. ¿Okay? Vamos a estar claros en la vaina. No compares. O sea, los números no te dan más o menos razón. Pero tú fuiste el que metió los números de por medio, no yo. Tú fuiste el que dijo que tus obras son patrimonio porque la BBC, porque esto, porque los seguidores, porque tienes tantas interacciones, porque la gente te conoce. No yo. Tú fuiste el que empezó. Tú me abriste la puerta. Yo soy el testigo de Jehová. Yo soy el testigo de Jehová. Tú me abres la puerta y yo entro, marico. Bueno, o sea, menos mal que hay gente que la piensa diferente y justamente que se pueden hacer debates. Tú no estás de acuerdo con algunos puntos de vista míos, yo no estoy de acuerdo con algunos puntos de vista tuyos. O sea, ok, pero en ese caso, dime cuáles son los puntos de vista míos. Entonces vamos a debatir, porque esto ha sido una pelea de gallos. Yo quiero debatir. Vamos a volver a ser serios, ¿ok? Yo vuelvo a ser serio, tú vuelves a ser serio. ¿Te parece? Ok. Vamos a dejar los ataques personales a un lado. Ya sacamos los ataques personales a un lado. Ya sacamos los insultos, las ofensas, los desprestigios. Empezaste tú. Tú fuiste, Rodrigo, tú fuiste el que empezó con la vaina de los valores. Yo empecé con lo de los impuestos porque, Rodrigo, una vez más. Venga, eso salió de ninguna parte. ¿Por qué? ¿Qué coño tenía que ver eso con el debate? O sea, sí es a eso voy. Porque tú mencionaste, antes de que yo mencionara lo de los impuestos, tú habías dicho, no, mira, ¿qué importa si vienen refugiados que no saben ni siquiera su propio idioma? Bueno, y eso ellos van a aportar valor a la sociedad. Porque eso te molesta. Yo te doy un ejemplo en el que tú mismo estás involucrado. De la misma forma, Rodrigo, que si resulta que yo soy alguien que le pega a mi novia, si yo le pego a Sal y yo estoy hablando de lo malo que es que hombres le peguen a mujeres, tú me vas a sacar el hecho de que yo le pego a Sal, ¿cierto o no? Ok, entonces lo que es igual no es trampa. Ahora sí, vamos a dejar esa vaina a un lado y vamos a irnos por un debate serio. Tú dijiste que tienes posturas en las que no estás de acuerdo conmigo. Vamos a hablar de esas posturas y vamos a hablar en base a evidencia empírica, en base a evidencia objetiva, cosas que se puedan verificar. No lo que yo siento, lo que tú opinas, lo que tú piensas. Vamos a hablar de hechos reales, ¿ok? Así que vamos a empezar con el hecho de la migración. ¿Te parece? Ok. ¿Es cierto o no que en los últimos 3 años, desde la entrada de la crisis de refugiados, que fue a finales del 2014, es cierto o no que el crimen, violaciones
actos violentos contra mujeres, contra personas ciudadanas nativas de los países a los que entraron estos supuestos refugiados, crímenes de vandalismo, todo tipo de mafias de tráfico de niñas, como lo que pasó en Rotherham, como lo que está pasando actualmente en Thetford, acá en Inglaterra. Hay otro escándalo en el que están involucrados hombres provenientes de Pakistán en su mayoría, que están utilizando niñitas británicas para una trata de esclavas sexuales. Así que, ¿acaso en los últimos 3 años no han incrementado todo tipo de incidencias que antes o no existían o eran muy recónditas en el continente europeo? ¿Acaso no han incrementado masivamente en países como Suecia, países como Francia, países como Inglaterra? ¿O no? ¿Y a qué se debe eso? Yo no pienso que masivamente. Okay. Pienso que... Entonces tú vas en contra de las estadísticas que muestran incrementos de más del 40% de violaciones en Suecia. No, pero no se puede hacer eso de esa forma, porque las estadísticas y las evidencias que muestran que se han incrementado están allí. Rodrigo, tú no puedes decir que yo no creo que hayan incrementado cuando las estadísticas muestran que Londres ha vuelto la capital de ataques de ácido. Ok, te las voy a empezar a pasar mientras que tú dices que no crees. Ok, sigue hablando. ¿Cuáles estadísticas? ¿Publicadas dónde, John? Mándamelas que las veo. O sea, pero que no venga de Breitbart o que venga de CNN. No, mándamelas de las Naciones Unidas o las de la Unión Europea. Ok, porque obviamente la Unión Europea, que fue la organización que permitió la entrada de estos refugiados, va a sacar estadísticas que muestran que esos refugiados que ellos importaron y a quienes ellos le permitieron entrar en el continente están llevando a cabo violaciones a nivel masivo. Maldito bruto de mierda, chamo. Dios santo. ¿En serio? Coño, John. Bueno, mira, no estoy de acuerdo contigo. O sea, no pienso tampoco que eso implica necesariamente que la emisión supongo que deben existir agencias independientes que hacen auditas, o sea, que tú a nivel de una institución tal como las Naciones Unidas, supongo que pueden haber, o Naciones Unidas o Europa, supongo que pueden haber problemas o números o intereses o lobby, pero en lo absoluto, yo lo que te estaba tratando de decir por ahí es que si me enseñan los números, pues los números enseñarán una tendencia y a partir de eso hablamos. Ahora, de generalizar, como tú me decías antes, no generalices, Rodrigo, es lo mismo que te pido yo a ti. Decir masivamente es generalizar. O sea, si quieres tomar los temas específicos, como vamos a hablar con el de Alemania, ese había sido interesante para utilizarlo, porque yo te había dicho que Merkel no es socialista, y Merkel hizo venir a 800.000 personas de Siria. Y no las hizo venir porque les quería dar amor y casa y plata y teléfono y que se cogieran a sus mujeres alemanitas con los ojos azules. Las hizo venir por una razón de que necesitaban mano de obra, punto. O sea, y ahí espero que Alemania haya hecho background checks y haya hecho unos estudios para saber qué tipos de trabajadores necesitaban. Ok, los trabajadores, ¿verdad? Entonces, ¿por qué acaso el propio gobierno alemán ha admitido que más de 3/4 de los refugiados que han dejado entrar van a permanecer sin empleo por años y años por venir? Sí, bueno, eso entonces es sistémico el problema. ¿Cómo que es sistémico? ¿Cómo que es sistémico? ¿De qué forma es sistémico? Bueno, que tiene razones de ser que son externas, o sea, el contexto de la realidad del país en el cual ellos vienen, y razones de ser que son internas, que son las políticas específicas de cada país y de cada pueblo, que son diferentes de una a otra. O sea, el pueblo español o el pueblo alemán o el pueblo inglés o el pueblo venezolano no reacciona de la misma manera a la llegada de diferentes tipos de... Rodrigo, si tú dijiste que la entrada de más de 800, y no fueron 800.000, fueron más de 1.2 millones, pero ok, si tú dijiste que la entrada de estos 800.000 refugiados, supuestos refugiados... La pidió ella. O sea, una conservadora. Merkel no me vas a decir que es socialista. Merkel es una globalista. ¿Cómo no vas a decir que alguien que importó a más de 1 millón de personas no es tan maldito bruto?
Yo sé que a ti te molesta, pero en el mundo, John, existe mucha gente que piensa como yo también. Rodrigo, O sea, yo sé, no por eso es que el mundo está jodido. Porque Por no eso estoy de es que el acuerdo mundo contigo. está jodido, porque existen muchas personas que piensan como tú. Ahora, Bueno, yo Rodrigo, pienso lo contrario. Pienso que el mundo se jode con ¿de que qué piensa forma, demasiado en Rodrigo, cerrarse. Rodrigo, ¿de qué Pero te forma, respeto tu opinión. Rodrigo, No te digo bruto. ¿de qué forma tú puedes decir que el que una persona permita la entrada de más de 1 millón de inmigrantes, que muchos de ellos vienen de culturas que tienen valores, repito, valores que van en contraste a los valores del país al que están entrando, no es un globalista? ¿De qué forma puede justificar el decir que Merkel no es una globalista después de implementar tal medida? Merkel está para que Alemania sea the boss en Europa, punto. Le interesa a Europa como su escudo para ser la que manda en Europa, con los franceses de segundo. Así que no es muy global. Y la forma de mandar, en Europa es importando, Rodrigo, la forma de mandar en Europa es importando a personas que más de 3/4 van a terminar desempleados por más de una década. Te voy a responder exactamente, te estoy anotando cuando me preguntas las cosas. Mira, que permita la entrada, dijiste tú. No es que ella permitió, no es que ella lo sufrió, la llegada por barcos masivas de gente. Ella pidió esa millón de personas. Eso lo es pidió. lo que estoy diciendo. Después, los valores, supongo que tienes razón en lo absoluto, obviamente, que un sirio tiene valores diferentes a un italiano. No diferentes, Rodrigo, no diferentes. Si tú vives en Italia, Rodrigo, y se te permite, Rodrigo, puedes dejar de ser deshonesto, puedes dejar de ser tan deshonesto y hablador de paja, marico. Ahora, dime algo. Tú dirías que un valor en el que en un país, si tú eres homosexual, eres igual que cualquier otra persona y puedes vivir tu vida libremente, pero en otro país, si eres homosexual, te lanzan de un edificio, eso es simplemente diferente. Eso es simplemente diferente. No. Yo condeno condenar. Se dice así, ¿no? I condemn. No sé, de vez en cuando se me sale el François o el inglés o el Spanglish. O sea, para mí el extremista de ISIS es una mierda escoria humana. No me refiero a ISIS, marico, no me refiero a ISIS. Hay países en los que la ley es matar a los homosexuales. No me refiero al Estado Islámico. Bueno, verga, burda de incorrecto, bueno. Exacto, pero son justamente esas personas a las que estamos importando, Rodrigo. ¿Ves el problema? Pero mira, tú tienes muchos amigos musulmanes y muchos amigos hebreos. Santo, los amigos musulmanes y el musulmán que me vende kebabs en la tienda. ¿Tienes algún amigo musulmán o algún amigo hebreo? Marico, mi novia es de Irán, su familia es musulmana, chamo. Ok, es chiita, persa, de que ella es cercana del Shah. De la línea del Shah, era más aristocrática, era burguesa, era ella no cree en el Islam, y ella entiende lo tóxico que es el Islam como ideología, pero su familia sí es musulmana. De la generación del Shah de Irán, que era una imposición americana la imposición americana fue para el fundamentalismo. A quienes metieron los americanos fue a un fundamentalista, marico. El que estaba antes de que los americanos se metieran de por medio era el que estaba permitiendo que Irán fuera la joya de la región en ese entonces. ¿Y qué pasó después cuando se metieron los americanos? Que volvieron a llevar a Irán a la época oscura, en la que las mujeres se tienen que tapar la cabeza porque si no las meten presas. En la época del Shah de Irán, las mujeres, pregúntale a tu novia, no se tapaban la cabeza. Exacto, marico. ¿Y qué pasó después cuando vino a Estados Unidos a meter la mano? El Shah de Irán era extremadamente occidental. Exacto, ¿y qué pasó cuando vino aEstados Unidos y metió la mano? ¿A quién metieron? Bueno, yo te lo simplifiqué para ponerlo así a lo gafo, ¿no? Para que la gente entienda politics for dummies. Pero esto que tiene que ver con la pregunta. Esto que tiene que ver con la pregunta. Te estás yendo por la tangente. Justamente, déjame terminar que tiene que ver con la pregunta, porque si tú no estás de acuerdo que venga gente diferente a imponer una forma, porque piensa en una forma, entonces Rodrigo, ¿qué significa diferente?
Rodrigo, que uno Rodrigo, vale para ¿cómo uno, vale es para el otro diferente? también. Rodrigo, ¿cómo es diferente el que en países como Siria, si a ti te violan y eres mujer, tienes que llevar a 2 hombres testigos porque si no, no puedes reportar la violación? Es ¿Cómo es escandaloso. diferente que si tú vives en Arabia Saudita, a las mujeres las tratan como ciudadanas de segunda clase? ¿Cómo es eso diferente, También es Rodrigo? escandaloso. Entonces tú no tienes No las ningún dejan estándar de la manejar, es un moralidad. escándalo. Tú no tienes ningún Es un estándar de la escándalo que no las moralidad. dejen manejar. Pero si tú ya estás de acuerdo contigo, es un escándalo que no las dejen manejar. Entonces, ¿por qué sigues diciendo que es diferente cuando no es diferente? Porque Es peor. una Y cosa, estamos porque importando una a esa cosa no tiene que ver ideología con la que es otra. peor, a que intoxique nuestros países, que han sido lo que han sido debido justamente a la cultura occidental. Y estamos importando a personas que odian la forma de vida de los occidentales. La cultura occidental es la libertad, es el respeto al derecho individual, es el respeto a la propiedad privada, es el respeto a la sociedad laica, es el respeto a las instituciones, a la cultura, el patrimonio nacional de cada nación europea. Eso es la cultura occidental, es la misma cultura que nace de las bases del cristianismo y que va directamente en contraste a estas ideologías que vienen de países musulmanes. No, mira que el Estado de Derecho y la separación de poderes no es una vaina cristiana, es una vaina masónica, hermano. ¿Ok? Marico, los ideales occidentales sobre los cuales se forjó Estados Unidos, que actualmente es el bastión de la libertad del mundo. Actualmente Estados Unidos es el país que más se acerca a un país liberal, a un país libre, a un país en donde puedas decir lo que quieras, hacer lo que quieras y hacer lo que quieras. Que de por sí, tampoco es que lo puedes hacer. Cada día más se están poniendo más restricciones, pero dentro de lo que tenemos, Estados Unidos sigue siendo el número 1 en el término de libertad. Y la base de la ideología y la base de la forma de ser y la base de la cultura y el patrimonio cultural americano viene directamente de su religión, viene directamente de los ideales abrahámicos. No, que vienen directamente si los padres, mira, los padres fundadores pusieron en la Constitución "This is a Christian country", creo que no. Marico, mira todo lo... Dios, Marico, ¿de verdad estás diciendo que Estados Unidos no se forjó en base a ideales abrámicos? Rodrigo. Yo no creo que George Washington puso en la Constitución Rodrigo, te voy a preguntar otra vez, antes de pasarte 200 fuentes al respecto. Te voy a preguntar una vez y te voy a dar una oportunidad de no quedar más en ridículo de lo que ya has hecho en la última 40 minutos. Estás diciendo que los bases, estás diciendo que la base de la cultura y la identidad americana que hoy existe no vino sumida de los ideales de su religión, de las religiones abrahámicas. No, claro que sí, el Mayflower y todo lo que quiera, pero los padres fundadores hicieron una república laica donde no manda el rey, no manda el papa, no manda la religión, no manda el derecho de sangre. Sin embargo, si tú eres, hasta ahora ha habido un presidente ateo, Rodrigo, abiertamente ateo. Verga, qué sé yo, y qué me importa. O sea, si no hay... Debería importarte. La razón por la que es tan importante, que los políticos que quieran aspirar a la presidencia crean en Dios, es justamente porque la identidad del americano viene basado en el ideal religioso, viene basado en las creencias de las religiones abrahámicas. 40%, si tú me consigues la Constitución americana en la parte donde está escrito "This is a Christian country", Marico, te digo, en serio, pero para terminarte, no, el detalle de verdad, o sea, me cortaste antes y se me fue el hilo de la discusión. ¿Qué me estabas diciendo exactamente sobre la separación del poder, Estado, relación, sangre? No es... te da la libertad de creer en quien quieras, ¿no? La Constitución americana. En la Constitución americana pueden venir judíos, pueden venir musulmanes, budistas, hindú, todo. No importa. En los Estados Unidos no importa de dónde vienes, y en Silicon Valley lo que importa es que seas una mente. O sea, se traen el indio más arrecho en programación, se traen al surafricano más arrecho en programación, y no les importa la cantidad de melanina que tengas en la sangre, de dónde venga, les importa tu cerebro, les importa tu capacidad. En esa misma metáfora de la gente que viene en barco, que llega a Lampedusa, Italia, o que trae Merkel, o que se llega como tú y yo por otras formas, con otras condiciones, va a haber gente buena y va a haber gente mala, de izquierda, de derecha. O sea, para mí no es que tú piensas que yo soy un relativista total.
Ni tanto, la verdad es que para mí yo creo que hay que ser muy relativo de forma objetiva en general, no sé cómo explicártelo. O sea, que la relatividad sea objetiva. O sea, no puedes juzgar los otros a partir de tu referencia. O sea, aunque si te parezca, es escandaloso que no dejen manejar una mujer. Yo pienso como tú, que no dejen manejar una mujer porque lo dijo X, es una estupidez, como no comer tal carne, etcétera, etcétera. Pero coño, es una mierda de decir que, bueno, es diferente, no se puede... Sí, marico, es una mierda, pero al revés también es nuestro derecho. Cuando se metieron esos locos a matar a Charlie Hebdo, o sea, ¿por qué coño se nos van a meter? O sea, nosotros pensamos que la sátira es una forma cultural, es muy francesa la sátira, y si le da la gana a un pintor de pintar a Mohamed, ¿cuál es el problema? O sea, si no eres de esa cultura. Pero, o sea, nosotros no podemos hacer de mala fe, pedirla para uno y no reconocérsela al otro. No sé ni qué dijiste, marico. No sé cuál fue el punto de todo lo que dijiste. Al final se dio la razón, porque dijo que los musulmanes atacaron a Charlie Hebdo, o sea que... Sí, te estaba diciendo eso, para darte un ejemplo inverso con lo que me decías tú. O sea, que nosotros no podemos llegarles a vender democracia como llegó George Bush a traer la democracia a Irak. No podemos hacerlo como ellos tampoco pueden llegarse a Maxwell, te invito a que veas cualquiera de los videos que ha hecho personas como Lawrence Southern, te invito a que veas que propios miembros del gobierno sueco han dicho, y inclusive esto también ocurrió en Alemania hace pocos días. En Alemania, el gobierno de Merkel dijo que era cierto lo de los no-go zones, algo que durante 2 años habían dicho que era totalmente mentira e inventos de la ultraderecha, que existían lugares en donde habían poblaciones musulmanas a los que no podía entrar la policía. Y hace pocos días lo admitieron, así que Maxwell, marico, te invito a que te vayas a bañar, maldito mal bañado. ¿Quién es Maxwell? Un carajo que está en el chat. Ah. Ahora, Rodrigo. Sin derecho a palabra. Rodrigo, tiene derecho a palabra si se quiere meter aquí. Si se quiere meter al boss, sí, vamos a hablar aquí. No. Ya estamos hablando entre gente seria aquí. Ok, mira, Rodrigo. Sí, Una vez más. Si tú ves a un grupo de 10 personas que vienen y te tocan la puerta, tú querrías saber antes de dejarlos entrar a tu casa quiénes son, ¿verdad? Y tú querrías asegurarte de que no son asesinos, de que no son ladrones, de que no violadores, ¿cierto? Antes de dejarlos entrar a tu hogar, ¿cierto? Absolutamente. Entonces, ¿por qué un país no puede tener esas mismas medidas de control para ver quiénes son las personas que están entrando, cuál es su historial, qué tienen para aportar a la sociedad, si van a ser de valor o no? ¿Por qué no lo puede hacer? Te estoy diciendo que no. Tú estás abogando, y lo has hecho en toda la conversación, estás abogando por políticas sin fronteras, estás abogando por la entrada masiva del que quiera entrar a cualquier país. En el debate en inglés, tú dijiste que un ciudadano debería tener la libertad de estar en el país que quiera, ¿cierto o falso? Suena como algo que puedo haber dicho. Ok. Déjenme ir a abrirle la puerta a Sal. Si no lo dije, me gusta. La madre. Rodrigo, te pelaste eso de que el Silicon Valley contratan los mejores, chamo. Eso tiene hasta política de género, cuota de género y raza, chamo. Estás peladísimo. Eres súper pro. ¿En qué sentido? ¿Cómo? De la madre. Estás diciendo que Google y en Silicon Valley se contratan a los mejores, pero yo estoy diciendo que no es así del todo. También contratan gente por su raza y su color y lo que les dé gana a ellos para llenar cuota de gente. Pero tú no, o sea, tú crees que hay igual intelectuales, o sea, y es lo que yo creo, o sea, que la potencialidad de que haya un intelectual con melanina por encima de 50 y un intelectual con melanina por debajo de 50, que la gente está contratando solo por melanina, huevón, ¿me entiendes? Que tiene una cuota de neuronas.
Marico, por Dios, Rodrigo, demasiado tapado de no sé, o porque cree en Dios lo llama Alá o lo llama Yahvé, o porque tiene razón. Rodrigo, ese es el problema, Rodrigo, este es el gran problema. En un lugar, Rodrigo, en otro. Rodrigo, una pregunta, ¿tú utilizas algún tipo de droga recreacional? Eso es mi ámbito privado, depende de tus definiciones. Sí, entonces sí, claro que sí. Okay. Ya dijo que Marico, porque tú sabes que ese tipo de drogas, ¿verdad? Dañan, joden tu capacidad cognitiva, lo van disminuyendo. Por eso es que creo, Marico, por eso es que creo. ¿Esas drogas tú también? No te tiras por eso es que creo. A lo mejor tú utilizas las uppers, porque yo no soy muy upper, yo nunca he tocado ese tipo de vaina. Rodrigo, mira, utilizan una para ponerse bien arrecho y gritar y con los dientes bien. Porque a mí, si tú me dices, no sé, si vas a entrar por ahí, yo te entro también. Rodrigo, o sea, no me parece que sea una el problema es que tú pudieras insultarme por allí, pero no me afecta en absoluto porque sé que no lo has usado. A mí no me afecta en absoluto tampoco. O sea, pero obviamente tú sabes que si entras por ahí, en el mundo como es, estás tirándome una piedra detrás de una trinchera. Rodrigo, te lo quiero decir, mira, te lo digo por una razón específica. Y esto es algo en serio, te estoy hablando seriamente. Eres una persona que no logra entender ninguno de los argumentos que nadie le da. Eres una persona que una y otra vez yo he tratado a lo largo de 4 debates, marico, hemos tenido 4 debates en los últimos 2 años. Cada vez que yo trato de hacerte entender un punto, un argumento, una idea, no la entiendes. Y creo que no la entiendes porque mientras que yo estoy hablando, tú tienes un mono con una pandereta dentro de la cabeza como Homero Simpson, marico, de verdad. Yo creo que esa es la razón. Así que vamos a volver a lo que acabas de decir. Ahora vamos a volver a lo que acabo de decir. No eres bobo, es que no me estás parando bola. Es que yo te estoy hablando, y tú mira, marico, yo puedo imaginar esto, yo te estoy hablando y tú estás mirando la pared y te estás imaginando ahí unas formas, unos dibujos psicodélicos y la vaina, no me estás parando bola en absoluto. Porque si no tengo explicación para por qué no logras entender nada de lo que te digo. Ahora, tú dijiste, ¿cuál es la importancia de que lo llamen Alá o lo llamen Yahweh o lo llamen esto? Lo que importa, Rodrigo, no es qué religión sigas, no es a qué Dios veneres, no es qué ideología tengas. Lo que importa es cuando esa ideología, cuando esa creencia empieza a lastimar a otras personas. En ese momento sí empieza a importar. Actualmente, Rodrigo, te voy a hacer una pregunta para poner a prueba tu honestidad intelectual. Actualmente, ¿cuál es la religión que más daño le está haciendo a la humanidad actualmente? ¿En qué sentido? En el sentido de lastimar a personas directamente de forma violenta, directamente, de quitar libertades, en el sentido de tratar a personas mal, en el sentido de persecución, en el sentido de conquista. Bueno, mira, los musulmanes están ahí, los cristianos están cerquita. Los cristianos están cerquita de qué forma. Una pregunta, ¿Putin es musulmano? Porque Putin jode también, ¿no? Y él no es musulmano, que yo sepa. Rodrigo, Putin hace lo que hace por ideales directo, tienes razón, John, te voy a dar la razón. Del punto de vista directo, la religión, que del punto de, por ejemplo, los actos terroristas, yo no he visto todavía un cristiano entrar en una mezquita y gritar ¡Amén a Jesús! y explotarse. Todavía esa vaina no la he visto. Aunque en África hay. Se caen a machete de un lado y el ejército de salvación del Señor, que es un movimiento uno y el otro lleva muchísimo tiempo. Te voy a dar razón, el Islam radical está de primerito en el que causa el problema ideológico, o sea, de verdad el debate entre los valores del democráticos, occidentales para simplificar, y unos valores que son autocráticos desde el punto de vista religioso. O sea, ahí te voy a dar razón. Pero diga, mira, sigan a Sauer & Singer, o sea, la marca a Kalashnikov, Sauer & Singer, Boeing, Northrop, etcétera. Rodrigo, son marcas que Rodrigo, que una pregunta. Detrás. Puede ser que Rodrigo, si una persona es cristiana y es dueña de una compañía que produce armamento,
¿Acaso lo está haciendo porque es cristiana? ¿O acaso lo está haciendo porque es un empresario? ¿Porque es un comerciante? ¿Porque es un capitalista? ¿Cuál de las dos sería la razón? Ahí sí te conviene separarlo, entonces. Ahí sí te conviene el argumento de la dicotomía. ¿Qué dicotomía? Estás hablando del hecho de que los valores culturales vengan de las religiones abrámicas. Eso no quiere... Cuando vienen todos en masa no son capaces de integrarse, o vienen con un proyecto que viene a violar mujeres con ojos azules y a cambiar nuestros valores de libertad y de democracia, etcétera, etcétera. Rodrigo, ¿ves cómo tú metes connotaciones racistas en tu argumento? ¿Ves cómo acabas de tildar a las personas que piensan como yo e indirectamente o directamente más bien a mí de racista al decir que yo no quiero que se pierdan los ojos azules y el cabello rubio? No, perdóname, esa sí fue un coñacito. Te pido perdón por esa. No pienso que seas racista, hermano. Ok, ahora, Rodrigo, una pregunta. Te pido perdón. ¿A qué te referías? Te pido perdón. Rodrigo, mira, Rodrigo, ¿por qué te fuiste por la tangente en lugar de responder a la pregunta? ¿Acaso el cristiano que tiene la compañía que hace armamento lo hace por su religión o lo hace porque es un empresario? ¿Acaso el musulmán que llega y viola a una mujer lo hace por su religión o lo hace porque lo hace por su religión? Lo hace porque en su religión y en la cultura musulmana que viene... Déjame terminar el argumento para que entiendas lo que estoy diciendo. La religión musulmana, el Corán, que tú nunca has leído ni 2 páginas del Corán, lo sé. Pero en el Corán tú puedes encontrar un sinfín de justificaciones para tratar a mujeres como un perro, para tratar a mujeres como ciudadanas de segunda clase que no tienen ningún tipo de derecho. Mientras que, si tú eres una persona cristiana y tú sigues lo que actualmente es la doctrina cristiana que viene del Nuevo Testamento, así lo ha dicho el Papa y así lo dice la institución de la Iglesia Católica, tú no tienes justificación. No, tú no tienes, es un comunista. Tú no tienes ninguna justificación. Tú no tienes ninguna justificación para lastimar a otras personas. Tú no tienes ninguna justificación para tratar mal a mujeres porque sean mujeres. Mientras que en el Islam y en la cultura musulmana que viene directamente salida del Islam y de las creencias religiosas del Islam, sí lo tienes. Así que sí, eso viene directamente atado a la religión. Pero mira, para tratar mal a las personas o a las mujeres del género no tiene necesariamente que ser únicamente legado a la religión. O sea, en España y en Italia hay mucha violencia contra las mujeres también. Se manifiesta también de otra forma. O sea, por ejemplo, un modelo cultural que la mujer tiene que estar en la cocina y el hombre tiene su mujer atitrada y después puede ella tirar con todas las que pueda por ahí, porque y además y se lo aplauden en el bar, gente muy católica, muy religiosa. Eso sucede mucho y sucede en todas las culturas. Rodrigo, los católicos, Rodrigo, entonces tú me estás diciendo que una persona católica de verdad, un católico de verdad, no un católico que dice que es católico pero no sabe ni siquiera una oración. Madre que le pega a su mujer. No existe, no existe. Marico, ¿entiendes la diferencia entre que una persona haga algo, no porque así lo dicta la ideología en la que escribe, sino porque es un coño madre, es una mala persona que hay en todas las religiones y en todos los ámbitos de la vida, obviamente? Exacto. Rodrigo, hay una diferencia entre eso, a que tú tengas una ideología que es el sedimento de toda tu vida, como lo es el Islam. El Islam no es solo una religión, el Islam te da inclusive instrucciones de cómo lavarte el culo, marico. El Islam es una vaina totalitaria. La diferencia es que dentro del Corán y dentro de los hadís, ni hablar de los hadís son unas vainas terribles. Muchos de ellos. Sí, muchísimas cosas. Los cuentos sobre los hadís que te cagas de la risa. Pero solo para hablar del Corán, en el Corán tú tienes, como dije, justificaciones para hacer todo lo que hacen las personas que están en el Estado Islámico. Absolutamente todo. Todo lo que ellos hacen está justificado en el Corán. Por eso es que en realidad, si nos vamos al mero punto de vista de una persona que está siguiendo al pie de la letra lo que dice su religión, los que están en el Estado Islámico son los musulmanes de verdad. Y los musulmanes occidentales no son musulmanes reales.
Porque los musulmanes que están en el Estado Islámico son los que están siguiendo al pie de la letra de lo que dicta su religión. Mientras que los musulmanes occidentales, que hay muchos que son muy buena gente, que aportan mucho valor a la sociedad, claro que sí, que son personas de bien, que son personas buenas y decentes y honestas, claro que sí, pero ellos lo son a pesar de su religión, no debido a ella. Mientras que las personas que hacen cosas como lo que hacen los miembros del Estado Islámico, lo hacen debido a su religión. ¿Entiendes la diferencia? Pero mira, tú sabes que la interpretación del Islam radical sunita, wahabita del Estado Islámico no es la misma que, ¿estás de acuerdo?, que lo que sucedería en un Hezbollah que es chiita. Hay diferencias, ¿no? Pero lo que quería decir es que aún si tomas los números totales de toda la población, de todo el millardo y pico de musulmán que hay, los locos de Dios que interpretan a la letra, o sea, con coma después coma, son una minoría, al igual que la vas a conseguir, por ejemplo, en el catolicismo con el Opus Dei, y seguramente que deben haber japoneses, hinduistas súper rajados o maoí, no sé, no me acuerdo exactamente del nombre de la religión allá, o que deben haber budistas rajadísimos que no pueden ni siquiera tocar a otro ser humano. Imagínate si van a tocar a un turista blanco, o negro, verde o azul o chino. O sea, lo que te trato de decir es que yo hasta estoy de acuerdo. ¿Cómo no puede estar un ser humano de acuerdo con el hecho que los de ISIS son unas crápulas que es lo peor que el ser humano puede proponer? O sea, lo que te trato de decir yo es que, coño, es que yo juzgo también la gente entre si es buena gente o coño madre, simpática, egoísta, altruista. Eso no tiene nada que ver con tu ideología o tu religión. Justamente, no tiene nada que ver con tu ideología, tu religión, ni tampoco de dónde vives. Ok, tú dijiste que es una pequeñísima minoría, que son muy pequeñas la cantidad de personas. No. Nada más, te voy a dejar este video aquí, que es muy simple de entender, nada más dura 6 minutos, de Ben Shapiro, en el que habla justamente sobre ese mito de que no es una cantidad diminuta de personas. En realidad, si nosotros vemos las estadísticas que han hecho, de las encuestas que han hecho instituciones como Pew Research, Pew Polls, que es uno de los institutos de polling más respetados del mundo, que lleva décadas haciendo este tipo de encuestas de todo tipo, en realidad, alrededor del mundo, en esa encuesta puedes ver que en países como Pakistán, en países como Indonesia, en países como Siria, en países como Irak, la mayoría de la población está de acuerdo con la ley Sharia, con que se implemente la ley Sharia. La ley Sharia es uno que pide que se maten a los homosexuales, que pide que se maten a las personas que traten de dejar la religión, que se pide que no le permitan ningún tipo de libertades que tendría una mujer en un país occidental. Eso es la ley Sharia cuando se implementa como ideología política. Y la mayoría de las personas en estos países, que representan más de 150 millones de musulmanes, que no es ningún grupo pequeño de personas, está a favor de eso. Y si nosotros vemos estadísticas salidas de Inglaterra, casi el 35% de los musulmanes en Inglaterra están de acuerdo con que se implemente la ley Sharia en Inglaterra. Así que no es una cantidad diminuta de personas. Pero es una que jamás van a poder implementar un coño de ley Sharia, un coño en Inglaterra. O sea, tú tienes de verdad miedo de que eso suceda. ¿Tú crees que cuando llegue la hora de verdad... Rodrigo, Londres en las últimas 2 décadas ha duplicado su población musulmana. Londres actualmente tiene la población musulmana más grande del Reino Unido, con más de 2.2 millones de musulmanes, que representan más del 40% de la población musulmana total de Inglaterra, viviendo en una sola ciudad. Debido a eso, ellos metieron el poder a un musulmán, a Sadiq Khan. ¿Qué va a pasar dentro de otros 20 años? Esa población lo más probable es que se va a volver a duplicar, mientras que la población nativa británica ni siquiera tiene niveles suficientes para sostener la población que ya tienen. Así que sí, Rodrigo, hoy te puedes reír de ello, pero dentro de 20 años va a ser un problema en el que nosotros vamos a ser la minoría y vamos a estar viviendo efectivamente en un país musulmán, si seguimos como vamos. Sí, eso es lo que va a pasar, Rodrigo. No, yo no tengo ese miedo que tienes tú. O sea, mira, antes... Claro que no tienes ese miedo, a ti te sale a bola, marico. Tú te vuelves musulmán mañana si te dicen. Si a ti, Rodrigo, te dicen, marico, te tienes que volver musulmán, tú lo haces feliz y cagado la vida. Claro que no te importa. ¿Qué? No entendí. Rodrigo, a ti no te importa. Rodrigo, yo no pienso que Inglaterra dentro de 30 años será islámica. No lo pienso, de verdad no. Rodrigo. No lo pienso. Rodrigo.
Acabo O sea, de no decirte, vale nada, creo, lo que me dicen. Rodrigo, acabo de decirte que en los últimos 20 años se ha duplicado la población musulmana en Londres. Se ha duplicado en Londres. Se ha duplicado. ¿Qué va a pasar en 20 en años términos más? proporcionales con el resto de la población, ¿qué porcentaje No, representa esa Rodrigo. población? Actualmente el 10%, porcentaje de 8%, 3%, 15%, ¿cuánto es de la población total de Londres? Ya te voy a decir. El triplicado, ¿cuánto es? ¿Tienes ese número? Sería bien que nos lo consiguieran. Échale bola, Ok, búsquelo en el chat. actualmente, 3% dice Caudare. 3% no me caga mucho para que me cambies el país. La verdad es que no. actualmente, Mira, es más, marico, pero déjame terminar. terminar de responderte si me hace una pregunta. Actualmente, y esto es del 2011, esto es del 2011, de ese momento acá han pasado muchas cosas en Londres, pero esto es del 2011. En el 2011, el porcentaje de musulmanes comparativo a hace una década había subido de 6,8% a 12,4%, Esa es la totalidad. lo cual representa 40% de la población musulmana que vive en Inglaterra. Y hay ciertos boroughs, hay ciertos condados dentro de Londres, como el condado de Newham y el de Tower Hamlets, en el que el porcentaje de musulmanes está por encima del 30%. Ok. Hay también guetos en Francia, Le Cité, Dios donde santo, la población se mezcla de forma diferente. O sea que, no, lo Marico, que estoy tienes dando de... disonancia cognitiva, weón. Óyeme, Tienes perdóname. problemas síndrome de Down, tienes Mira, aunque disonancia existe el no-go cognitiva. zone, como está diciendo, el no-go zone, o sea, está diciendo, coño, lugares en mi país en los cuales no pueden entrar las autoridades de mi país, los policías o los representantes sociales o lo que sea, o un alcalde, porque de pronto en ese pueblo, 40% de ese pueblo es de una nacionalidad específica y se convierte en la definición de base de lo que es un gueto, ¿no? Bueno, pues y de pronto ellos lanzan la revolución de la Sharia. ¿Tú crees que los ingleses no tienen forma de controlar eso? Rodrigo, hasta ahora pareciera ser que los ingleses han sido vueltos una población sumisa, una población que siente que siquiera si dice algo, si alza la voz, son racistas, xenófobos y islamofobos. No solo eso, constantemente, Rodrigo, se está encarcelando a personas británicas, a blancos británicos, por siquiera osar a criticar al Islam. Se les arresta por crímenes de odio. Hace pocos días se arrestaron a los líderes del movimiento de Britain First y van a pasar 12 meses en prisión cada uno. Está actualmente bajo sentencia en Irlanda un carajo por poner un video en YouTube en el que puso a su perrito a hacer el Y creo que Hitler. también pusieron preso al loco ese, el imam ese loco con los lentes, que también pregonaba odio. Marico, ¿se dan está cuenta preso de lo también que ese está loco, ¿no? haciendo? ¿Se dan cuenta de lo que está haciendo? ¿Se dan cuenta de lo Sí, que está weón, haciendo? John, don't bully a friend, Rodrigo, man. marico, déjame terminar. Porque aquí tengo que responder. Porque estás siendo tan descarado que de verdad es insoportable. Anjem Choudhury es una persona que por más de una década tuvo plataforma mediática en todos los canales y medios de comunicación masivos en el país para botar su basura, para incitar al odio, a la separación, al odio en contra de los blancos, a la supremacía musulmana, a la injerencia musulmana. Y ese Es una coño madre persona... está bien preso. Déjame terminar, Rodrigo, déjame terminar, marico. Y ese carajo hace 2 años dijo que dentro de 5 años la reina de Inglaterra iba a tener que ponerse un burka. Que le íbamos a poner un burka a la reina de Inglaterra. La única, Rodrigo, la única razón por la que lo metieron preso es porque se le descubrió contactos y vínculos directos a personas que él mismo había enviado directamente a luchar con el Estado Islámico en Siria. Esa es la única razón, porque él tenía vínculos directos a personas británicas, musulmanes británicos que él había enviado e inclusive en algunas instancias había financiado los viajes para que se pudieran unir. Eso no es lo mismo a lo que ha hecho Britain First. Britain First los arrestaron a esos 2 carajos simplemente por poner videos en YouTube y por ir a tener debates en la calle con musulmanes en zonas en las que hay muchos musulmanes en Inglaterra. Coño, pero John, tú sabes que estás hablando con un izquierdoso. A mí no me gusta ese carajo. O sea, esa es una visión que para mí es fea. O sea, esa visión para mí es fea. Así como para ti es fea, y mira que yo estaba aquí tranquilo aguantando coñazo, toda dando la cara y todo lo que quieras, pero para mí esos Britain First son extremistas de derecha. O sea,
Si lo metieron preso, habrán metido preso por una misma razón que metieron preso al loco musulmán. Porque te acabo de decir la razón por la que lo metieron preso, marico. Haciendo algo que no debían hacer. Rodrigo, te acabo de dar la razón, Rodrigo. ¿Ves lo que te digo, marico? No me escuchas. Ya va, te voy a mutear, marico. Te tengo que mutear, porque eres un carajo que eres uno de los carajos más enfermizamente brutos que he conocido en la vida. Eres bruto. No eres bruto porque no eres inteligente, porque creo que sí eres inteligente, marico. Pero creo que eres tapado, marico. Creo que las drogas te han quemado el cerebro, marico. Creo que las drogas evitan que puedas pensar. Eres bruto, maldito, eres bruto. Acabo de darte las razones por las que arrestaron a Amjad Chowdhury y la razón por la que arrestaron a los de Britain First. Una es porque el carajo envió a personas a que se volvieran yihadistas, y el otro es porque empezaron a poner vainas en YouTube en las que decían cosas que al Estado no le gustó, que al gobierno no le gustó. Eso es todo. No es lo mismo. Si yo te mato a ti o te insulto, no es lo mismo, Rodrigo. Si yo te caigo a batazo o te digo que eres un tremendo rollaway marico, no es lo mismo. Si yo voy y te parto las piernas y te corto los brazos o te digo que eres un maldito desgraciado que debería estar pagando impuestos o largarse de la belleza del país en el que estás, no es lo mismo, Rodrigo. ¿Entiendes? Ahora sí, toda desmuteada. ¿Aló? Aló. Bueno, entonces, qué sé yo, me gustó muchísimo, pasé un buen momento a discutir contigo. Sabes que aquí tienes un sparring partner para cuando quieras. Tú usas tu idioma, yo también tú te expresas como te expresas, yo también. Espero que a pesar del hecho de que hay puntos en los cuales no estamos Rodrigo, de acuerdo. Trata de no tener una sobredosis después del debate. Trata de no, pase la mano con el azúcar. Si llega un momento donde no me gustaría ser culpable del fin de una vida. Creo que si tú piensas que eso es argumento de fuerza, pues ¿qué más quieres que te diga? No, marico, es que yo me cansé de argumentar contigo, Rodrigo. He tratado en 4 instancias separadas de argumentar contigo y no entiendes. Simplemente eres bruto, Rodrigo. Simplemente. Yo pienso lo mismo de ti. Limpio. Pero tú puedes pensar lo que quieras de mí, pero el que ha dado citas, el que ha dado fuentes, el que ha dado estadísticas, el que ha dado evidencia, soy yo. Tú no has dado nada, tú has dado yo siento, yo pienso, todos somos iguales, vamos a amarnos todos, vamos a tratar de comunicar todo. ¿Aló? ¿Se cayó? No, marico, ahí está. No. Tú estoy viendo tu chat. Esto es no joder, esto es un equipo, una legión de jodedores. Ay, vaina, estaba por no podía faltar Foggy, tirar. Y ahora ya, Rodrigo, pero es que en ningún momento, No, pero bájale la intensidad ya, John, porque coño, estás arrecho, te siento. Rodrigo. Ya, tú me sientes, te voy a hacer una pregunta, porque tú me sientes estresado o. Rodrigo, es que a eso me refiero, tú no estás estresado, tú estás mira, vean esto. Marico, los invito a los que están escuchando. Desde el primer debate que tuvimos, es exactamente lo mismo. Rodrigo está así, bueno, no, marico, porque todo es relativo. Y yo estoy gritando ahí, se me sube la tensión, se me sale la vena en la frente. ¿Por qué? Eso que ¿Por te qué? dice a ti, ya, no es verdad, porque si tú Rodrigo, ¿sabes qué me dice? Rodrigo, ¿sabes qué me dice? ¿Sabes qué me dice? Que a ti no te importa, a ti no te importa nada. A ti no te importa nada, marico. No te importa absolutamente nada. Tú pudieras vivir en Italia, o pudieras vivir en China, o pudieras vivir en Bielorrusia. A ti no te importa absolutamente nada. Mientras que a mí sí me importan los temas de los que estás hablando. ¿Quieres saber algo, Rodrigo? ¿Quieres saber algo? Que no te va a gustar, obviamente, pero que te lo tengo que decir, porque tú abriste esta puerta una vez más. Tú me preguntaste que por qué estoy tan agitado. ¿Quieres saber? Porque mientras que aquí en esta conversación, y mientras que las personas que escuchen esto, en su mayoría, van a ser personas que viven en Venezuela, que no tienen ni la 10ª parte de la capacidad que tuviste tú para irte del país debido a tu familia, de la capacidad que tuviste de poder vivir en Europa en el país que te plazca, de la capacidad que tienes para no pagar impuestos. Si yo me lo Déjame terminar de hablar. Tú eres un carajo, marico, mira, cuando yo termine de hablar te voy a dejar decir todo lo que tú quieras, tú puedes decirme todo lo que quieras, ¿ok? Pero déjame terminar lo que tengo que decir. Mientras que tú eres una persona que tuviste todo lo posible, todo lo que necesitabas para poder tener tremenda vida, todo, marico. Yo no me quejo.
Eres un carajo que según tus propias palabras, aunque no lo creo, pero según tus propias palabras, tiene 40 años, o vas a cumplir 40, muy cercano. En octubre. Ok. En octubre. Entonces tienes 40 años y ganas menos de 10.000 euros anuales viviendo en uno de los países más hermosos de Europa, en un país que yo amo, como lo es Italia. Mientras que si tú le dieras tus oportunidades a muchos de los venezolanos que te están escuchando a ti, ellos, marico, ellos harían todo tipo de cosas con eso. Ellos harían tremenda vida con eso. Ellos harían tremendas cosas con eso. Pero Y es que encima yo de no eso, sé, ya va, última parte, o sea, tú lo ves déjame como lo terminar. quieras ver, pero yo me Rodrigo, siento que tú última tienes parte. una vida de Rodrigo. pinga, hermano. O sea, yo no le tengo nada excelente. a nadie. Rodrigo, Tengo última deuda, parte. no he hecho Última parte, crímenes, Rodrigo. no he hecho delitos, me Rodrigo. siento muy honrado de hacer y estoy muy contento que, por ejemplo, aún siendo bruto y todo, me invitaste a divertir contigo. Lo siento como un avance, humildemente, gracias por darme esta oportunidad. No estoy siendo cínico, te lo digo de verdad, John. Okay, Me gusta Rodrigo, de vez en cuando tener debates contigo. Te tuve que volver a mutear, Rodrigo. Estás muteado, por si estás hablando, estás muteado. En la última parte yo te doy la respuesta y puedes decir lo que te dé la gana, ¿ok? Pero tengo que terminar de decir esto, porque si no, voy a estar picado. No hay picado, no quiero irme picado del debate, así que quiero terminar esto. Ahora, tú eres una persona, más allá de lo que acabo de decir, que tiene la capacidad de vivir en uno de los países que yo más amo en el mundo, como es Italia. Y a mí me da asco que una persona como tú esté en Italia. A mí me da asco que tú estés ocupando terreno y oxígeno en un país como Italia. Tú eres un carajo que no merece vivir en Italia. Tú eres un carajo que yo de verdad no hay nada que desearía más que ver el movimiento de Berlusconi deportarte, marico. No hay nada que yo desearía más que ver Rodrigo Figueiredo deportado, enviado de regreso a Venezuela. Me da asco que vivas en ese país, Rodrigo. Y bueno, ahora sí con eso puedes decir lo que tú quieras. Deseo a un compadre, a un hermano exilado que lo agarre un régimen totalitario. Te dejo esa última palabra. Eres un boss, John. Exiliado. Porque las cosas están terminando el debate como de y no, pues el mismo, loco. Buenas noches. Todo la justicia, chico. Rodrigo, vas a dormir ahora, te puedes quedar un momento, por favor. Con John, si no va a discutir con nosotros. Tengo algunas cosas que... Ah, se fue. Ah, no me sorprende. No, vale, está bueno, ya se va a pirar, pues. Eres un boss, John. Iba a decir que como un tipo que está por pisar los 40 años puede pensar de esa manera. MVP. No vale, se fue para el coño. Bueno, así terminó una amistad, John. Duró Hubiera sido interesante. 4 meses de cuánto duró. Él estaba dispuesto a debatir cuando le diera la gana. Hubiera sido interesante saber qué droga estaba tomando. Mira, marico, John está como esos niñitos que agarran el juguete, lo usan, y al final lo rompen el coño y se deprimen todo, lo vuelven mierda, marico. Así está John. ¡Ay, rompí mi juguete de mate! ¡Lo rompí! Ese señor ni con pegar loca se va a pegar más. Se no va a ver ni más. Una cagada, marico, ese pan. No,